¿Se acuerdan de esta promesa que les hice? Si este video alcanza los 2000 likes en la primera semana, 2000 likes, hacemos más videos, uno especial de solo arqueología. ¿Qué les parece? Un video de solo datos reales confirmados arqueológicos. Pues ustedes cumplieron. Y como ustedes cumplieron y yo soy serio, yo les cumplo. Aquí va el top 10 de Biblia Libre de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes de la historia del cristianismo. Sí, señores, este es mi top 10. Usted puede colocar el suyo. Hay muchísimos, pero muchísimos descubrimientos arqueológicos. Es muy difícil escoger, pero estos fueron los que yo escogí. Comencemos. Número 10, el Osario de Santiago. Pues sí, señores. Ustedes saben lo que es un osario, ¿no? ¿Donde guardan osos? No, donde guardan huesos. Pues hay un osario muy antiguo que salió a la luz hace unos años y que tiene la inscripción Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Esto no solamente argumentaría a favor de la existencia de Santiago, sino además de que Jesús tenía hermanos y además de que Jesús es un personaje real e histórico. Es un descubrimiento increíble, pero, aunque el osario evidentemente es un osario del siglo I, muchas personas comenzaron a cuestionar y a decir que la inscripción había sido hecha mucho después. Esto se llamó el juicio por la falsificación del siglo. Acusaron a 5 personas de esta falsificación y lanzaron 138 testigos, más de 400 pruebas, un dossier de 12.000 páginas para poner en duda que esa inscripción fuera real. Sin embargo, en 2012, Obed Golan, el dueño del osario, pues dijo, o fue declarado más bien, como no culpable. No se comprobó que él hubiese participado en nada de esto y tampoco se comprobó que la inscripción fuese una mentira. Aunque todavía hay muchas personas que obviamente dudan de esto, porque a muchos no les conviene, incluidos nuestros amigos romanistas, a quienes no les conviene una evidencia de que Jesús tuvo hermanos. Así que, ¿pero por qué? ¿Por qué tanto problema con este osario? Pues porque el osario fue encontrado en el mercado negro, no fue encontrado en una excavación arqueológica controlada. Y eso pues crea dudas. Cuando algo se encuentra en una excavación arqueológica controlada, pues hay toda una cadena de vigilancia y de control que certifica que lo que se encontró es eso. Pero en este caso, pues, tiene un dueño y pues hace muchos años está por ahí dando vueltas. Si se pudiera comprobar absolutamente, estaría en mi top 3. Top 9, la piscina de Siloé. En 2004 se encontró en ciertas excavaciones una pileta, una piscina, que data del periodo del Segundo Templo y que encaja perfectamente con aquella famosa piscina de Siloé de Juan capítulo 9, donde Jesús envía a un ciego a lavarse los ojos para que recupere la vista, y evidentemente concuerda perfectamente con la narración bíblica. Así que Juan no era solamente el evangelista más teológico, sino también el más geográfico. Pero obviamente hay personas que dicen, no, habían muchas piscinas, eso era muy común, no necesariamente es ese. Pero más allá de si es ese o no es ese, lo que comprueba es que en esa época efectivamente existían esos lugares y que la narración bíblica es bastante confiable. Número 8. Las evidencias arqueológicas de Herodes y su templo. El rey Herodes el Grande fue uno de los más importantes reyes de la época en la cual ellos estuvieron controlados por los romanos. Evidentemente tendría que haber dejado muchísimas muestras arqueológicas de su existencia y de su tiempo, y así fue. Cesarea Marítima, Masada, Herodión, la ampliación del monte del templo y muchas otras cosas, como por ejemplo este fragmento de ánfora que lleva la inscripción en latín perteneciente a Herodes, rey de Judea. O si no, esta moneda que muestra el casco de Herodes en una cara y un trípode, rodeado por la inscripción griega del rey Herodes, además del hipódromo o el mismísimo muro, que hoy llamamos muro de los lamentos, el muro occidental del templo. Todo eso construido en la época de Herodes, lo que certifica que el contexto geográfico, histórico y cultural de la Biblia es exacto. Número 7, el papiro de John Rylands, P52. Este papiro es espectacular. Es propiedad de John Rylands, el papiro P52,
y es el fragmento de evangelio más antiguo que tenemos. Data, según algunos, del año 100 al 150, aunque otros dicen no, por ahí en el 200, pero la mayoría están de acuerdo entre el 100 y el 150. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque es apenas unos cuantos añitos después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es más, podría todavía seguir vivo el mismísimo escritor. Estamos hablando de Juan. Y es que es un papiro extraño, porque está escrito por ambas caras, lo que implica que era una página. Y en esa época no eran comunes los libros de páginas, lo que quiere decir que los evangelios se copiaron de muchas maneras diferentes, que querían que la gente los leyera, que los consideraban sagrados desde el principio. Y contiene Juan 18, por ambos lados. Por un lado del 31 al 33 y por el otro del 37 al 38. Es apenas un pequeño fragmento, pero se calcula que si estuviese completo tendría más de 130 páginas. Imagínense, el Evangelio de Juan de 130 páginas. Pero lo más importante e impresionante de este papiro es que fue encontrado en Egipto. En Egipto. Y si fue escrito alrededor del 100 y el 150, quiere decir que ya la palabra de Dios había llegado a Egipto. Y quiere decir que a ellos les importaba mucho que circularan los evangelios, y quiere decir que a los primeros cristianos les parecía que esos escritos eran sagrados. Esto ayuda muchísimo a la canonicidad bíblica. Número 6. La estela de Tel Dan. Abraham Biram, en el año de 1993, encontró en la región de Tel Dan una estela. ¿Una estela qué es? ¿Una señora que se llama Estela? No, un pedazo de piedra con una inscripción. Y en esa inscripción pues había una historia. La historia de un personaje que mata a nada más y nada menos y nada más que el rey Joram, hijo de Acab de Israel. Pero lo más impresionante no es esa historia, que de por sí ya nos está ratificando la historia bíblica y por lo tanto podríamos decir que definitivamente Joram existió, sino que además el texto habla de la casa de David, así dice literalmente. Además el texto es un texto escrito en arameo por este pueblo y que narra la historia de Aram de Damasco, posiblemente Hazael, quien fuera el que mató al rey Joram, comprobando básicamente toda la historia bíblica, pero desde la perspectiva de la estela. Este hombre fue usado por su Dios, que se llamaba Adad, para vencer al malvado rey de Israel, Joram. Y esto es maravilloso porque lo que nos comprueba es que la promesa que el Señor le hizo a David es una promesa de un personaje real, que realmente existió. A mucho dolor de muchos de la ciencia bíblica que piensan que todo eso fue mentira. Número 5. Restos de la crucifixión de Yehohanan. En 1968, el arqueólogo Basilios Zaferis excavó una tumba en Jerusalén que contenía los huesos de un hombre crucificado que se llamaba Yehohanan. ¿Sí? No me pregunten cómo se dice eso en español. Lo más interesante es que estos huesos cumplen perfectamente con la descripción de alguien crucificado. Las manos horadadas, los pies también, incluso tiene un clavo atravesado en los pies. Y no solo eso, sino que los huesos que corresponden al siglo I, en la zona donde fue crucificado Jesús, demuestra que los romanos hacían crucifixiones, y aunque para nosotros eso sea como normal, como que lo damos por hecho, pues no había un solo osario que lo demostrara, no habían pruebas, no habían evidencias de las crucifixiones hechas por los romanos. Es decir, las crucifixiones se hacían antes que el pueblo romano las hiciera, otros pueblos ya las hacían, y teníamos evidencia de otros pueblos, pero no de los romanos, hasta que se descubrió esto. Y no solo eso, sino los huesos de las piernas estaban rotos, lo que se llama el crurifragium. Es decir, cuando les rompían los huesos de las piernas para que se murieran. Y eso está narrado en la Biblia. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. En pocas palabras, estos huesos nos comprueban que eso era algo que generalmente los romanos hacían, lo que le da mucha veracidad a la historia de la Biblia. Pero esos huesos no son los de Jesús, no nos comprueban a Jesús. Eso dijeron algunos, imagínense. Pues claro que no, porque Jesús resucitó. ¡Ay, Dios mío! Número 4. El osario de Caifás. Caifás detrás de su ventana. Sí, señores, se descubrió el osario de Caifás.
quien realmente se llamaba José. ¿Y cómo sabemos eso? Porque lo dice Claudio Josefo en uno de sus escritos. En 1990, en una excavación de unas tumbas, se encontraron 6 tumbas, y dentro de esas tumbas, una de ellas decía José, hijo de Caifás. Pero al fin, ¿era el hijo de Caifás o era? Recuerden, Caifás en este sentido no era un nombre. Caifás se llamaba José. Caifás tampoco era un apellido, era como el apodo de la familia, podíamos decirlo de alguna manera. O sea que la inscripción se podría traducir como José de la familia Caifás. Y esto es muy interesante porque entonces Jesús no fue rechazado por un personaje mítico inexistente, sino que Caifás realmente fue un personaje real y tenemos evidencia. Número 3. La inscripción de Poncio Pilato. Durante mucho tiempo, los especialistas y biblistas creyeron que Poncio Pilato no existió. Lo daban como un personaje mítico, como que se lo habían inventado, como que nunca había ni una sola prueba de la existencia de Poncio Pilato. Hoy en día tenemos varias, pero la primera de ellas y una de las más importantes fue hallada en Cesarea Marítima en el año de 1961. Una piedra con una inscripción en latín donde aparece el nombre Poncio Pilato, prefecto de Judea. ¿Era perfecto? Perfecto no, prefecto, es decir, gobernador de Judea. Así que un punto más a favor de la Biblia, gracias arqueólogos. Número 2, el mosaico de Megido. Este mosaico me encanta. Ustedes saben que es un mosaico, se forma una figura con varias piedritas diferentes y se descubrió en Megido un mosaico del siglo III. Y el mosaico muy bonito, evidentemente muestra imágenes e inscripciones de tipo cristiano, lo que nos demuestra pues, que los cristianos ya tenían lugares de congregación en aquel entonces, pero además hay algo clave en el mosaico y es una frase fundamental. El mosaico dice Jesús Dios. Así es sencillo, Jesús es Dios. Eso es lo que dice el mosaico. ¿Y por qué es importante? Porque los que atacan la deidad de Cristo dicen que la deidad de Cristo se inventó por allá en el concilio de Nicea, donde el malévolo y malvado Constantino dijo, ¡ja, ja, ja! Yo que voy a manipular esta religión, voy a hacer que las personas piensen que Jesús es Dios. ¡Ja, ja, ja! Pero esto es mucho antes del concilio de Nicea. Y ya hay evidencia de que los cristianos creían efectivamente que Jesucristo era Dios. Así que por eso ocupa nuestro lugar número 2. Número 1. Manuscritos del Mar Muerto. En 1947 se descubrieron muchas cuevas donde hay una cantidad de manuscritos guardados por allá en unas vasijas muy antiguas. Esto fue casual, no fue producto de una investigación. Fueron unos pastores que estaban por allá con sus ovejas buscando pastos y de repente, bueno, hay toda una historia que hasta para película sirve. El caso es que encontraron primero una cueva y luego se dieron cuenta que habían muchas cuevas, seguramente, posiblemente hechas por los esenios, que guardaban muchos libros antiguos, muchos diferentes. Entre ellos, muchos muy antiguos libros de la Biblia, prácticamente toda la Biblia. Todo el Antiguo Testamento, más varios libros deuterocanónicos también, hay que decirlo. Desde ahí ha existido una investigación profunda de todas estas, estos descubrimientos, de todos estos textos. Tanto así que hoy hay una especialidad que se llama qumranólogos. Imagínense eso, ¿sí? Personas que se dedican específicamente a estudiar los manuscritos de Qumran. Todos los días está saliendo nueva información, todos los días descubrimos algo nuevo de estos manuscritos. Esto es un trabajo maravilloso y algo impresionante. Lo más hermoso de todo es que las porciones que encontramos de la Biblia, al compararlas con las porciones medievales y con las nuestras, pues son muy parecidas. Sobre todo, pues lo que más se ha encontrado es el libro de Isaías, el libro de los Salmos, Deuteronomio y Habacuc. Esos libros son prácticamente iguales a los que siempre hemos tenido, lo que demuestra una vez más que el Señor no solamente reveló la palabra, sino también la ha protegido, la ha guardado, ha cuidado que permanezca. Pero lo más hermoso de todo es que dentro de esos textos muy antiguos, anteriores a Cristo, se encontraron fragmentos de Isaías 53, y eso es absolutamente clave,
Porque ustedes saben que en Isaías 53 está el famosísimo poema del siervo sufriente, que si usted lo lee así, usted se da cuenta evidentemente que habla del sufrimiento y la muerte dolorosa de Jesucristo, pero que durante mucho tiempo los que se oponen a la Biblia decían que eso había sido escrito después de que Jesús murió y lo pusieron ahí, lo incorporaron en el libro de Isaías, pues para aparentar que se había cumplido la profecía, porque la exactitud de la narración con el hecho histórico es tan alta, tan grande, tan preciso todo esto, que ellos no podían pensar que era realmente una profecía. Sin embargo, al descubrir en las cuevas de Qumran este poema básicamente completo, pues se comprobó que el texto estaba así, desde antes de que Jesús naciera. Y esto me recuerda a Mateo capítulo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Lucas capítulo 19, verso 40, hay unas palabras que no necesariamente están hablando exactamente de esto, pero que podríamos interpretar de alguna manera, evocan lo que la arqueología hace por la verdad bíblica. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Literalmente, las piedras claman. La historia nos habla desde estas piedras, desde la antigüedad, desde los descubrimientos, desde cada cosa que la arqueología descubre. Incluso en las oportunidades cuando supuestamente descubren cosas en contra del cristianismo, con un poquito más de estudio, demostramos que realmente la Biblia tiene la razón. Sí, porque también hay polémicas. Y aquí va mi punto para finalizar. ¿Quiere usted un video sobre polémicas que tengan que ver con arqueología? Descubrimientos que aparentemente negaban la Biblia, pero que terminaron reafirmándola. Si le interesa, esta vez no van a ser 2,000 likes. No. Necesitamos por lo menos 5,000 likes antes de 2 semanas. Así que a compartir este video, a darle like, a compartirlo por todas las redes sociales. Y si antes de las 2 semanas tenemos los 5,000 likes, hago el video sobre descubrimientos arqueológicos que parecían contradecir la Biblia, pero la comprobaron. Está bien interesante, no sé, lanzo la idea, si les interesa, si quieren. Muchas gracias por haber estado con nosotros y suscríbanse. ¿Por qué no se han suscrito? Suscríbanse ya y sigan aquí en Biblia Libre.